repito que esta capacitación no es que surge de la nada, es parte de un trabajo que se viene desarrollando y construyendo desde la Agencia de Desarrollo, así que a lo largo de este tiempo. Y bueno, y nos alegra poder también abrir este espacio con agentes del ministerio que se sumen a esta iniciativa, que bueno, que mientras más crezca y más se sumen, más miradas y más equipos se construyen muchas más cosas, así que nos alegra. Nos acompañan hoy el licenciado Fernando López Peña y la licenciada Alejandra Montenegro, que es quienes van a estar dando la capacitación, junto al equipo de capacitación, que pueden contar con ellos para cualquier cosa que necesiten, por cualquier problema de la plataforma y demás. Así que, bueno, les cedo la palabra a Ale y a Fer. Bueno, acá me presento, Fernando López Peña, soy abogado, no licenciado, y abogado que empezó su carrera en Bariloche, en la justicia, y bueno, ahí me desarrollé profesionalmente. Soy consultor B, estoy en un estudio global en Argentina con base en Madrid, que está en el área soy socio en el área de sostenibilidad corporativa, y con Ale hemos fundado la comunidad B Patagonia, somos ambos consultores B, así que Ale, preséntate. Bueno, muchas gracias por estar acá. Para nosotros es un gustazo porque hace rato que venimos traccionando con Fernando la sostenibilidad en la Patagonia y en nuestra provincia. Muchísimo empujamos para que sea una provincia que realmente vaya a la vanguardia de todas estas temáticas tan necesarias para la realidad que estamos viviendo, ¿no? Planetariamente. Soy Alejandra, licenciada en biología, profesora, he sido profesora, me jubilé, y desde el año 2017, cuando cofundamos la Comunidad B Patagonia Argentina, desde entonces es que venimos apoyando emprendimientos, empresas de triple impacto, conformando esta comunidad que tiene muchos actores, no es solamente las empresas, ¿no? Es esto, está el sector público, está la academia, bueno, desde todas las aristas hemos venido traccionando lo que es el triple impacto. Así que... Agrego al inicio de Antonella sobre este programa, nuestro agradecimiento también a la Agencia de Desarrollo. Sabemos que es una decisión política del más alto nivel, digamos. Ya hemos intervenido con la agencia en algún programa, no para funcionarios y empleados de la administración, pero sí para lo que es todo lo que se llama el sistema B o las empresas B. Así que bueno, presentados, Ale, si quieres decir a quién va dirigido. Sí, seguimos en la siguiente diapositiva. Bueno, a todos ustedes que son técnicos y que están en distintas regiones, ¿no?, de la provincia. El siguiente slide, Fer, está pasando vos, ¿no? Tenemos entendido que son 4 las regiones. Nos gustaría que, si pueden en su cámara, o sea, que coloquen su nombre y de qué región son, también como para poder tener claro el intercambio. Y si tienen dudas, después que terminemos, o sea, 10 minutos vamos a dejar, escríbanlas en el chat y entonces después podemos conversar sobre eso, ¿sí? Bueno, largamos entonces con la presentación. Primero, este primer módulo que vamos a ver hoy es para ponernos todos en la temática de qué es la sostenibilidad. Perdón, hay un video de fondo de alguien que tiene el canal abierto. Para que todos estemos alineados con la terminología. Muchos seguramente esto les va a parecer simple, que ya lo conocen, pero tal vez hay otros que no tienen tan claro qué es la sostenibilidad. Entonces, bueno, decidimos con Fernando hacer este primer módulo de estar hablando todos de lo mismo, ¿no? Bueno, en relación a eso, el contexto global, ¿qué estamos viviendo?
todos estamos de acuerdo seguramente que es un planeta que estamos enfrentando muchísimos desafíos climáticos, o sea, ambientales, pero también sociales, ¿no? ¿Cuáles son esos desafíos? Podemos decir que somos el gran problema, la humanidad, porque acá vemos algunas imágenes nomás, ¿no? Desde la desertificación, los problemas de desigualdad que se observan en las grandes ciudades, en las turísticas, por ejemplo. Yo vivo en Bariloche y acá esta imagen la tenemos, así como la del niño en el vertedero buscando alimento. Los vertederos creo que son la sombra de la humanidad porque reflejan lo que no queremos ver y porque no son solamente problemas ambientales, conllevan problemas sociales importantísimos, ¿no? Está todo asociado. Entonces, siguiente, Fer. Sí. Bueno, las principales problemáticas que recién mencionaba Alejandra, y esto diría que es parte del corazón de este taller o de este curso, que es conocer cuáles son las problemáticas, por más que todos tenemos conocimiento de lo que está ocurriendo a nivel planeta, cuál es el tema de la pérdida de biodiversidad, el cambio climático como desafío tremendo global. Fíjense que el cambio climático es uno de los aspectos previstos por la Agenda 2030 en todo lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde se pensaba que para el 2030 íbamos a tener una baja de temperatura de los océanos, o por lo menos que se iba a detener, y seguimos en un camino ascendente en este sentido, que obviamente afecta todos los aspectos globales de los recursos naturales, el cambio climático y lo que tiene que ver con la acidificación de las aguas, la energía y sus efectos en términos de efecto invernadero, la deforestación y la contaminación, que son todos temas que nosotros vemos a diario y que vemos sus consecuencias, los vemos en la tele, que es lo que ocurre en todo el planeta cuando hablamos de eventos climáticos con todas sus consecuencias dramáticas, ¿correcto? Y acá los límites planetarios sale, dale vos un panorama de qué estamos hablando. ¿A qué se refiere con límites planetarios? Es un concepto científico, ¿sí? O sea, es un marco científico que plantea umbrales que la humanidad no deberíamos pasar porque entonces corre riesgo la capacidad de habitabilidad del planeta. Son 9 límites planetarios, de los cuales ya hemos traspasado 7. O sea, si los enumeramos brevemente, tenemos el primero, que es el cambio climático. Esto es debido al aumento de la temperatura de la atmósfera provocado por los gases de efecto invernadero. Después vamos a profundizar un poquito en esto. El otro es la pérdida de biodiversidad. El hecho de que se extingan especies, de que se extingan hábitats enteros, afecta a la diversidad genética de las especies. El tercero es el uso del suelo. Es un cambio en el uso del suelo, porque un bosque, un humedal, termina convirtiéndose en un suelo para la actividad agropecuaria, la producción agropecuaria, o incluso también para lo urbano, ¿no? Ciudades. El cuarto, el ciclo de 2 elementos fundamentales en la naturaleza, que son el fósforo y el nitrógeno. Esto se ve afectado básicamente por el uso de fertilizantes químicos. El otro, como decía Fernando, el tema del agua, no solo por la contaminación, sino cómo está afectando el ciclo del agua, el hecho del uso masivo de la misma, tanto de las aguas superficiales como de las subterráneas. Las aguas subterráneas son el gran reservorio de agua dulce que tiene el planeta. El otro, la contaminación química por productos elaborados, fabricados, creados por el ser humano, no por la naturaleza, como son los plásticos, como son algunos materiales radioactivos, por ejemplo. El otro, la acidificación de los océanos. Esto es muy grave, ¿por qué?
porque el dióxido de carbono que está en la atmósfera, al ponerse en contacto con el agua de mar, se acidifica, se produce un ácido, ¿no?, carbónico. Y esto descompone las caparazones de los animales marinos, como son los corales. Por eso están desapareciendo las barreras de coral. Es por la acidificación producto de ese gas efecto invernadero que es el dióxido. Quedan dos de estos límites, que uno es el agujero de la capa de ozono, que se está recuperando, pero porque hubo un pacto internacional, y ligado a esto es las partículas en la atmósfera de los aerosoles, o sea, están directamente relacionados. Esos dos todavía no los traspasamos, los otros sí. Bien, ¿y esto a qué nos lleva? A lo que es el sobregiro. Bien. Paso la diapositiva. A ver, ahí se me está. Bueno. El sobregiro o día de sobregiro de la Tierra. Probablemente muchos ya saben el significado, pero lo explicamos, que es una medición que se viene realizando año a año de cuándo la Tierra empieza a agotar sus recursos durante el año. Fíjense que hay un dato, hay déficit planetario y dice el 19, 20 de junio, en el 2020, 22 de agosto, y así llegamos a julio, 24 de julio del 2025. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que en ese día la Tierra consume sus recursos naturales y entra en déficit. Es como sobregirar en una cuenta bancaria. Entramos en menos. Lo que le cuesta a la Tierra recuperar los recursos naturales, que tendría que ser, en realidad, el ideal sería que terminado el año, la Tierra vea compensado lo que ha sido tratado, gestionado, extraído, etcétera, y que ha recuperado, ha compensado. Bueno, esto obviamente no está ocurriendo, pero lo peor de todo es que si hoy, año a año, estamos consumiendo a mitad de año promedio, pues siempre hablamos de julio, de agosto, si a mitad de año entramos en déficit, quiere decir que año a año entramos en pérdida. Tiene que ser, después vamos a hablar de los estándares europeos y la agenda ahora que sería para el 2050, cuál es entrar en bajar 1,5 grado en los océanos, que estamos en una situación realmente de gran desafío, ¿no? Así que bueno, espero que se entienda el concepto. Día de sobregiro es el día que la Tierra consumió los recursos y entra en déficit y no recupera lo que ha sido tratado, extraído, gestionado, etc. Consumido, en una palabra, digamos. Paso. Bien. Bueno, y ahora viene lo positivo. La solución porque es un drama. Es decir, cuando todos hablamos de esto, y nosotros que estamos muy metidos en la burbuja global de la sostenibilidad y la sustentabilidad, pasa esto, ¿no? Como que hay una mirada depresiva, diría, porque el panorama es horrible, pero lo importante es ver que todo esto tiene una solución y que se están realizando acciones a nivel global que tienden una solución. Así que, Ale, el micrófono es tuyo. Sí, y con esta misma diapo, volví para atrás. Fíjense la importancia que tenemos nosotros como consumidores, que sería la primera imagen. Hay posibilidades de una transformación en cuanto a las energías. Lo social, los trabajadores, que son tan importantes dentro de las empresas de triple impacto, cumplen un rol fundamental y es algo que ustedes tienen que empezar a enfocar cuando indaguen en una empresa, ¿no? Es esa mirada hacia adentro que hace el emprendedor, bueno, la empresa en realidad, con respecto a sus colaboradores. Y la otra, la última imagen, que tiene que ver con agricultura y ganadería regenerativa, que es algo que hoy hay muchísimas empresas que están tomando ese camino. Y esto, ¿qué resume? La siguiente diapositiva, o sea, la solución, ¿cuál es? El desarrollo sostenible. Eso es lo que nosotros venimos
empujando muchísimo porque es, es la posibilidad que tenemos planetariamente. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Fer, si querés poner la diapo, tiene que ver con esto, Bueno, ¿no? Dale. desarrollo sostenible, bueno, ustedes habrán escuchado, los que están más o menos en el mundo de la sostenibilidad y la sustentabilidad, la discusión que es eterna, qué es sustentable, qué es sostenible, a qué título le ponemos al curso, qué título le ponemos cuando trabajamos con empresas, cuando se crea el área de sostenibilidad o sustentabilidad. Creo que no tiene mucho sentido. Todos sabemos cuando hablamos de sustentabilidad, enseguida ponemos la mirada, y es correcto, a la gestión de los recursos, ¿sí? Recursos agua, recursos gas, recursos energía eléctrica, etc. La sostenibilidad está más mirada en el sentido del largo plazo, de las políticas de largo plazo que tienen que ver con la sustentabilidad. Por ejemplo, en el estudio este que yo les decía donde estoy, que es un estudio global, comentaba, hemos creado el área de sostenibilidad. Y esto fue toda una discusión a nivel abogados, imagínense, ¿no? Pero lo real y concreto es que el desarrollo sostenible está mirando a largo plazo cuáles son las necesidades de la sociedad en términos globales, estamos hablando, cuáles son los límites ecológicos del planeta, los cuales estaban mencionados anteriormente por Alejandra, y cómo nos comprometemos todos, políticos, organizaciones civiles, comunidad, sociedades de cada uno de los países del planeta, cómo podemos ir corrigiendo este rumbo, cómo podemos ir llegando a esa solución que está en nuestras manos. Y acá entramos en el terreno del triple impacto en la sostenibilidad o en la sustentabilidad, que son las tres dimensiones, por eso triple impacto. Hace 10 años cuando se hablaba de triple impacto, nadie entendía, ¿y por qué impacto? Porque aparte la palabra impacto suena a golpe, suena a algo así, ¿no? Y el impacto es negativo o positivo. Cuando hablamos del triple impacto, estamos hablando en sustentabilidad o sostenibilidad, estamos hablando de un triple impacto positivo, en términos de la economía, en términos económicos, en términos sociales y en términos ambientales. Acá está mencionando a dónde apunta esto, a la subsistencia del planeta, que tiene que ver con la erradicación, a ver, en la gestión de qué estamos haciendo y qué podemos hacer con la pobreza, con los problemas sociales, los problemas migratorios, los problemas de justicia social, de desarrollo económico, etc. Como vemos, este concepto tripartito del triple impacto, de los impactos, hablamos de la gobernanza, que tiene que ver con todos estos aspectos, con lo económico, lo social y lo ambiental. Y estamos hablando de la economía del planeta, de la economía de los países, de la economía doméstica, de lo social en términos de los trabajadores, los derechos humanos, etcétera, de las migraciones, etcétera. Y estamos hablando del desarrollo. A ver. Voy a agregar algo ahí. ¿Qué habla? Justamente cuando uno quiere visualizar empresas de triple impacto, uno tiene que tener la mirada, vuelve para atrás, por favor, en estas tres patas que le decimos nosotros, ¿no? La económica, la social y la ambiental. Y darnos cuenta de que están tan interrelacionadas. Como dice este ejemplo, uno no puede decir quiero erradicar la pobreza si no tiene en cuenta la economía, y a la vez no tiene en cuenta lo social. La economía mueve lo social y también impacta en la protección del medio ambiente. Y ese impacto, las empresas de triple impacto quieren hacer eso, quieren impactar en solucionar alguna problemática, o social o ambiental, o las dos. La economía va a estar siempre, pero a diferencia de la mirada no sustentable, que solo se basa en una economía que quiere producir para generar su propia ganancia, la sostenibilidad está implicando, no, vos hacés un proceso económico, pero eso está impactando en lo social y ambiental. A ver, ¿cómo lo estás impactando? Y ahí es donde empiezan las mediciones, ahí es donde empieza el feedback y es donde ustedes tienen que poner muchísimo la mirada, ¿no? Y el otro concepto de sostenibilidad es este de sostenerse a futuro.
Y ese es tener esta visión de las futuras generaciones. O sea, nosotros estamos usando los recursos del planeta. Primero nos tienen que alcanzar a nosotros. Ya vimos con el día del sobregiro que no nos están alcanzando. Estamos sobreexplotando al planeta. Y también, no solo eso, sino que deberíamos ver que las futuras generaciones también puedan gozar de los recursos como nosotros los tenemos. Esa mirada de bien común, esa mirada hacia el otro, es muy de sostenibilidad, es muy de triple impacto. Y ustedes lo pueden reconocer, nosotros le decimos el ADN del triple impacto. Cuando uno habla con un emprendedor que ni él mismo a veces se reconoce y se da cuenta, pero uno lo escucha y ya se va dando cuenta si tiene un ADN de triple impacto o no, ¿sí? Porque tiene esta mirada de considerar el bien común. Bien, y entonces, ¿a qué nos lleva esto? A la vieja economía versus la economía circular, que ahí Fernando les va a hablar. Bueno, cerrando un poco lo que recién mencionaba Ale sobre la situación global de la que todos somos conscientes o no tan conscientes, siempre, o muchas veces lo cito al filósofo colombiano Bernardo Toro, que dice, el tema no es que el planeta está en peligro, el tema es que la humanidad, nosotros estamos en peligro. El planeta siempre va a tener una recuperación. Si llegamos al consumo total, agotamos el día del sobregiro y la humanidad se acaba. El planeta sigue, para que seamos bien conscientes, ¿no? Y acá hablaba recién Alejandra de la economía lineal y circular. Estamos acostumbrados desde hace más o menos 300 años, desde que se inicia la era industrial, estamos acostumbrados y gestionando una economía lineal, que es lo que mencionaba hace un ratito Alejandra. Y en esa economía lineal estamos acostumbrados a producir, a ver si se ve el... Sí, si no, bueno, les puedo leer. O sea, ¿qué es la economía lineal? Arrancamos con materias primas para producir algo que después los demás consuman y terminamos haciéndolo desecho. O sea, eso sería lo lineal. Y que desecho no es basura, y este concepto me gustaría rescatarlo. El desecho se transforma en basura cuando mezclamos todo. Cuando en un cesto de nuestra casa tiramos lo húmedo junto con el papel que es seco, que se podría reciclar, se podría recuperar. En ese momento ya no se puede utilizar más ese papel, ahí se transforma en basura. Y ese es el problema de los vertederos cuando se mezcla todo y no hay antes una tarea previa de clasificación, reciclaje, lo que se dice aguas arriba, ¿no? Esta gestión con los grandes generadores. Esta es la economía lineal que no tiene que ver con la sostenibilidad, porque lo que lleva es a generar productos, lo que se llama la obsolescencia programada, que es que lo vivimos todos, que un producto hoy, compras un celular y no te dura mucho, porque está programado para que no funcione más y que vos tengas que comprar otro, ¿no? El consumo, no reutilices. En cambio, la economía circular, Fer, ¿cuál es, si querés contar, cuál es la diferencia, no? Bueno, justamente lo contrario o lo opuesto a lo lineal que mencionaba, que tiene Alejandra, que tiene con lo que es producir, gestionar, desechar, tirar, está siendo o intentando ser modificado, y esto está después cuando hablemos de los estándares europeos, la economía circular está dentro de este cambio global hacia la sostenibilidad o sustentabilidad del planeta. Es que la producción tenga una vuelta, se produce, se consume y que se recicla para que los productos sean duraderos de la mayor extensión posible en el tiempo y para que eso termine o vaya derivando en un reciclado. Entonces se produce este círculo virtuoso donde la producción
en lo posible, porque nunca va a poder ser perfecta, pero que en lo posible vaya volviendo a su ciclo de origen. Por ejemplo, si nosotros tenemos en una industria, después lo vamos a ver con ejemplos y la presencia de un par de empresas de Río Negro que están en todo este proceso de economía circular, pero si nosotros, supongamos, en una industria donde hay mucho uso de neumáticos, una industria de logística, se me ocurre pensar en este momento, y hay un uso de neumáticos y un término de uso del neumático. Una cosa es tirarlo al vertedero y otra cosa es mandarlo a una empresa que hace un reciclado del caucho y es utilizado para otra producción de otros productos. Y así con una cantidad de cosas que vamos a ver, decía, en estos ejemplos, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, en un emprendimiento, una industria cervecera, el agua la vertimos sin ningún tratamiento, estamos vertiendo aguas con nutrientes, supongamos que fueran en el Nahuel Huapi, y eso está afectando las aguas del lago. Si nosotros eso lo reciclamos o hacemos un destino a riego, por ejemplo, de siembra de la cebada, en el caso de la cervecería, lo que estamos haciendo es purificando el vertido de esos nutrientes, estamos nutriendo la tierra para una nueva cosecha. Bueno, estos son ejemplos que la casuística es enorme, pero imagino que se entiende el tema de circularidad, ¿no? Si nosotros tiramos las baterías, por ejemplo, todo lo que es artículos eléctricos que hoy, dentro del mundo de la sustentabilidad, está considerada ya como residuo peligroso. Esto también tiene un tratamiento. No es lo mismo que la tiremos al vertedero, la basura, las baterías, las pilas, que tenga un destino donde la batería, como otros elementos o productos, termina siendo un polvo que puede ser utilizado para la construcción. Esos que estoy hablando son hechos concretos de ciertas industrias que con Ale estamos o hemos estado trabajando a través de la consultoría. Sí, Ale, ibas a decir algo. Es que hay tantas aristas en esto, por ejemplo el packaging también, y me hace pensar en que todo parte del diseño del producto. En su momento dimos una charla a estudiantes de ingeniería de la Universidad del Comahue, que recuerdo que era todo sobre diseño, para que comprendieran que ya en el triple impacto nace de cuando uno diseña un producto. Es esta mirada, bueno, ¿y cómo va a terminar esto? Y ese resultado, ¿cómo va a entrar en la rueda circular? ¿No? Las partes, si va a ser un elemento que no puedas desarmarlo en partes y hacer cambio de partes en lugar de tener que cambiar a un nuevo celular, por ejemplo. Entonces, la circularidad arranca en el diseño, no solamente en que, bueno, tengo el producto y cómo después lo puedo reutilizar en algo, ¿no? Es ya un planeamiento anticipado. Eso, recuerdo, hay una empresa que acompañamos con Fernando en Panamá, que es de paneles solares. Y ellos ya cuando crean el producto están pensando en que después de tantos años, bueno, ¿qué va a pasar con eso que están vendiendo? Y ya le dicen al cliente cómo tiene que hacer circular ese panel cuando termine su vida útil. Eso es pensar en triple impacto. Bien. Bien. Yo sé que estamos fuera de la agenda lo que voy a decir, pero como vamos, veo que estamos abarcando un montón de temas y a lo mejor en 5 minutos o menos, si hay alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora que quiera ser aclarada, más allá que después tenemos el sistema y el mecanismo como para responder, ¿no? Pero si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna duda sobre lo conversado. Estaban en el chat, creo, porque ahí es donde, no sé si las chicas levantaron preguntas. En todo caso, que gestionen ahí la pregunta, porque obviamente todo no se puede responder, pero si quieren elegir alguna pregunta y lo conversamos. Si no, seguimos. Aún no han habido preguntas, solo se han presentado, pero cualquier cosita. ¿Eso quedamos bien o no Todo está claro. Muy bien. Bueno, perfecto. Bueno, gases efecto invernadero. Perdón. Bueno,
Les comento de esto, de los gases, ¿no? Que es habíamos dicho, uno de los límites planetarios, era el cambio climático producto del efecto de los gases de efecto invernadero. A veces se malinterpreta porque gases efecto invernadero tienen que haber en nuestra atmósfera. El dióxido de carbono es natural que esté, porque si no nos congelaríamos, si no estuviese a la noche, tendríamos la temperatura del espacio exterior. O sea, es importante porque la temperatura, la atmósfera está manteniendo una temperatura durante la noche, ¿no? Cuando hay equilibrio, es normal el efecto invernadero. Es natural y necesario. El problema es el exceso. El exceso se produce porque durante el día están entrando los rayos solares que calientan la Tierra y cuando tienen que salir ese calor, esa radiación, no sale, no se termina yendo. ¿Por qué? Porque hay moléculas en la atmósfera que la están reteniendo, que hacen como una manta térmica. Esos gases ese exceso de dióxido de carbono y de otros gases, que ahora les voy a comentar cuáles son los que producen este sobrecalentamiento de la atmósfera, con lo que deriva luego en el cambio climático, en las problemáticas que hablamos, ¿no? Siempre decimos, bueno, el dióxido de carbono, es cierto, es el que más está elevando la temperatura porque es producto de la quema de los combustibles fósiles, del carbón, del petróleo y del gas. Pero también, ¿por qué? Porque usamos en energía, lo usamos en transporte, pero a esto se le suma la deforestación. La deforestación tiene un doble impacto negativo. Por un lado, al quitar la vegetación, las copas de los árboles cuando hay mucha lluvia la amortiguan, porque si no impactan las gotas directamente en el suelo. Cuando hay deforestación, esas gotas impactan, erosionan el suelo con la escorrentía y con todo lo que implica. Eso pasa mucho en el Amazonas. Por un lado eso. Pero por el otro, estamos quitando a los que nos ayudan muchísimo en su proceso de fotosíntesis al reabsorber el dióxido que está en la atmósfera, transformarlo en carbono materia vegetal. Entonces, por un lado, estamos excediéndonos en la liberación de dióxido a la atmósfera, pero por otro, le estamos quitando la posibilidad de que los árboles nos ayuden y nos equilibren, ¿sí? Eso con respecto al dióxido de carbono. Otro gas es el metano. El metano se libera mucho con la ganadería y con los residuos que terminan en el vertedero, lo orgánico del vertedero. Por eso es que cada tanto acá se ve mucho en mi ciudad, en Bariloche, los incendios que se provocan en el vertedero, ¿no? Por mucha acumulación de metano. Generalmente los vertederos tienen tubos para la liberación de estos gases, porque ocurren desde lo más profundo de la celda. Hay vertederos que tienen tapadas estas salidas, entonces el metano no puede desprenderse. Un buen uso del metano es el biogás, ¿no? Otro gas es el óxido nitroso, que se produce por los fertilizantes básicamente, y el último es los gases, los clorofluorcarbonados que se les llama, que son los que se utilizan en la refrigeración y son los que provocan el agujero de ozono, ¿no? Bueno, estos gases son los que están provocando el exceso de temperatura en nuestro planeta. Fernando, ¿cómo lo convertimos? Tuvimos que volver un poquito al impacto negativo para ver qué sería el impacto positivo para trabajar con respecto a esto. Bien, estaba pensando en lo que mencionaba recién Ale sobre gases de efecto invernadero, que es un temazo hoy en las empresas, sobre todo en Europa, que tiene normas tan rigurosas, que son los estándares de la Unión Europea, que son leyes aplicables a todos los miembros comunitarios, a todos los países, ¿no es cierto? Me estaba acordando en este momento que, por ejemplo, el metano, que es uno de los gases de efecto invernadero, les voy a dar un ejemplo de circularidad. Por ejemplo, en los arrozales hay mucha captura de carbono
por el tema del agua, obviamente, es decir, que no hay pérdida de carbono, pero sí hay una gran emisión de metano. Al dueño de Patagonia, Oigan Patagonia, la empresa de artículos deportivos de montaña, que es un señor muy reconocido en el mundo, que es Yvon Chouinard, que es una empresa B, una empresa de triple impacto certificada y reconocida internacionalmente, se le ocurrió, vio que en los arrozales de Argentina, en la provincia de Corrientes, tuvo en cuenta esto de la emisión de metano. Tiene un arrozal, esta empresa. Entonces, y esto tiene que ver, repito, con la circularidad. Descubrieron que el pacú, como come todos ¿cómo sería? Los nutrientes del arrozal, consume el metano, y el pacú después se pesca, se siembra, se pesca y termina en una lata como alimento orgánico. Fíjense, suena gracioso en el sentido de que ahí está la perfecta circularidad, ¿no es cierto? No tenemos emisión de dióxido de carbono, tenemos emisión de metano. ¿Cómo solucionamos esto? Con la introducción de una especie que es el pacú, el pez, y eso consume el metano. Es autóctono aparte, porque esa es la otra cuestión, no es una especie introducida exótica. Bien, bueno, hablamos entonces de huella de carbono, y la huella de carbono, que decía, es un tema de trazabilidad y seguimiento que las empresas de triple impacto, y hablamos de las empresas europeas, volviendo a la exigencia de los estándares, ponen especial foco en las emisiones, que recién mencionaba Ale, ¿cómo se llama? Las emisiones que tienen que ver con el efecto invernadero, gases de efecto invernadero. Y esto es una pregunta que en la reportabilidad, es decir, en los reportes de las empresas que la Unión Europea exige, y cuando hablo de la Unión Europea, que después lo veremos en otro módulo, hablo de todos los países que van tendiendo hacia esta exigencia, ¿no? El tratamiento de los gases de efecto invernadero, y aquí hablamos de los alcance 1, alcance 2 y alcance 3. El alcance 1 es la medición y el tratamiento que hace una empresa, o hasta también una organización no empresaria, qué es lo que hace con la liberación de su propia actividad, es decir, la logística, la calefacción, la gestión de los recursos que la empresa utiliza. Cómo esto, qué es lo que produce en términos de emisiones, que es medible, para después, como sabemos, lo que no se mide no se puede tratar, no se puede gestionar. Entonces, todos los elementos, todo ese activo duro de la empresa, medir a ver cuánto está emitiendo en términos de gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono, en general, sin perjuicio de los otros gases que mencionaba Alejandra. Después vamos a los alcances 2 y 3, quiere decir que la empresa en su impacto y en sus emisiones va extendiendo, sobrepasando su propia órbita de su propia actividad, y es principalmente en las gestiones o en el GI de alcance 2, estamos hablando de la energía, la generación de energía, sea comprada, sea producida, sea consumida. Entonces, incluye a la electricidad, incluye a la calefacción, incluye a la refrigeración, porque está utilizando la energía. De aquí, por ejemplo, bueno, vemos que todo lo que es las renovables en energía, sea eólica, sea energía fotovoltaica, solar, también en esto vemos nosotros que están el traslado de una fuente tradicional de energía eléctrica a través de combustibles, etcétera, se va atendiendo y se va poniendo como objetivo este traspaso, ¿no es cierto? Nosotros concretamente en casos de consultoría de empresas, y sobre todo empresas o industrias grandes, donde el impacto del alcance 1 es muy importante y el alcance 2 también, esto tiene
un peso enorme al momento de hacer el reporte de sostenibilidad de la empresa. Porque la empresa tiene que demostrar, primero, identificar cuáles son los impactos significativos que tiene la empresa de alcance 1 principalmente y luego de alcance 2, y cómo está dando respuesta a estas mediciones. Y hoy, que ya la vamos a ver, lo que son los nuevos estándares de las empresas B o B Corps, como se llama internacionalmente, cómo este aspecto de los gases de efecto invernadero se está poniendo cada vez más exigente. Porque en la nueva agenda para la Unión Europea del 2050, que es donde se pretende alcanzar la neutralidad en términos de gases de efecto invernadero, es un camino largo, pero es un camino que hay que recorrerlo y año a año debe ser tratado la gestión de los gases alcance 1 y 2. Y los alcances 3 ya estamos como excediendo totalmente la órbita de la empresa, pero acá tiene mucho peso la cadena de valor. Es decir, los proveedores, proveedores de bienes y de servicios, ¿cierto? Hablo de la logística, de los otros proveedores que tienen su propia logística, de los proveedores que tienen sus propios consumos y gestión de los recursos naturales que está utilizando. Esto, por supuesto, se pone mucho más exquisito, digamos, en términos de exigencia, pero también se está tendiendo al análisis del alcance 3. Con lo cual, empieza a haber todo un movimiento, y sobre todo de las grandes empresas, lo que no quita que las empresas medianas también empiecen a trabajar en esto, por un tema que después vamos a ver cómo impacta en las economías locales o en las economías regionales, pero cómo la medición de la huella de carbono de los gases de efecto invernadero tiene una suma importancia, y al momento, cuando hablemos de los proveedores del Estado y los registros de proveedores de triple impacto, que es a donde tiende la política, al menos en Río Negro, y hoy está muy desarrollada en Mendoza, que también lo vamos a ver después, en el caso Mendoza, cómo este aspecto de la huella de carbono y los gases de efecto invernadero está teniendo una exigencia cada vez mayor. Agrego algo ahí, Fer, si podés volver atrás. Sí. El tema de la materialidad, que se va a escuchar mucho por ahí, que para que puedas aclararlo, porque es justamente cómo ya las grandes certificaciones globales piden esta materialidad, ¿no? Que cada emprendedor, empresa pueda medir su impacto negativo y positivo. O sea, que una forma de medir esta materialidad sería medir tu huella de carbono. Sí, soy breve en esto porque es un tema que va a estar en el otro módulo, pero conceptualmente, para decirlo en muy pocas palabras, el índice de la doble materialidad que hoy hablan los estándares globales más reconocidos. Materialidad, que significa qué es lo que pasa en el entorno de la empresa en términos de impactos, que pueden ser negativos y positivos, y cómo tratamos los impactos negativos, y qué es como nuestro sistema en nuestra empresa de cómo gestionamos los impactos positivos. Hablo en términos sociales y hablo en términos ambientales. Pero la materialidad tiene otra cara, que es la materialidad financiera. Es cómo desde la empresa, desde la industria, atendemos en términos económicos y en términos monetarios, cómo atendemos los impactos en nuestro entorno, que es el punto número 1 de la doble materialidad. Primero es el impacto en nuestro entorno negativo y cómo vamos a hacerlo positivo, y el impacto financiero, quiere decir cuál es el costo que tenemos para atender estos impactos y cuál es también nuestro beneficio. Porque si supongamos en una empresa que cotiza en bolsa, si las acciones suben porque en términos de sostenibilidad están haciendo grandes progresos, hay activos me refiero al valor de las acciones, que suben justamente por la atención de estos aspectos. No quiero extenderme más porque no es un tema de hoy, pero es bueno que lo traiga, Ale. Y aquí vamos. Una cosita más, volver para atrás. Estamos justo en tiempo, así que nosotros también habrán visto algunas aplicaciones en las cuales uno puede medir también su huella de carbono, ¿sí? O sea, ¿y qué preguntas te hace? Que mires tus boletas de luz, que mires tus boletas de gas, cómo vas al trabajo, si vas solo subido a un auto
¿no? Y consumiendo combustible fósil solo, o si vas con otros al lugar de trabajo. Eso las empresas, algunas empresas de triple impacto lo hacen, o sea, van varios juntos al trabajo, o van en bicicleta, o utilizan micro. Entonces, empezás a medir y empezás a darte cuenta lo que es tu huella y cómo la podés empezar a reducir. Eso mismo después se extrapola a un emprendimiento, a una empresa. Si uno sabe en su gestión de residuos qué es lo que está haciendo hoy y empieza desde, estoy mezclando todo. Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Bueno, voy a separar el papel y el cartón, el papel, todo lo seco, porque eso lo puedo llevar a reciclar a tal lugar. Ah, y los plásticos me los recibe Bupli, por ejemplo, que es una empresa B que está instalada en Río Negro, y que está haciendo reciclaje de plásticos. Es un gran valor esta empresa para la colaboración. Entonces, bueno, esto lo junto y lo llevo a cada tanto, se lo llevo a Bupli. Y entonces es un viaje de ida. Empezás a darte cuenta de realmente que uno puede reducir su impacto. Y si uno como ciudadano comienza ese compromiso, entonces pues sí, podés llevarlo a un emprendimiento, una empresa, lo extrapolás y es a gran escala, ¿no? Pero en definitiva es lo mismo, porque detrás de las empresas hay personas, detrás de un emprendimiento hay personas. Y es llevar esta conciencia a esas personas que están a cargo de esos emprendimientos o empresas, ¿no? Bien. Bien. Entramos en el gran concepto de ASG, Ambiente, Social y Gobernanza. Estaba pensando mientras hablaba Ale, vuelvo creo que al slide número 1, que fue la presentación de Antonella, y lo quiero destacar porque es muy importante lo que está haciendo Río Negro en esto de la gestión y tratamiento de los conceptos ASG que vamos a ver ahora. Diría que es de vanguardia. En primero la provincia de Mendoza, que vamos a hablar del caso, que se viene ya movilizando y accionando en términos regulatorios y demás, cómo atendemos estos conceptos ASG. Este programa que la Agencia de Desarrollo ha desarrollado y nos ha convocado a todos, para nosotros es una acción política de vanguardia, y aquí no quiero ponerme de ningún lado, de ni partido político, ni gobierno actual, ni nada. Lo que sí, real, concreto y objetivo, que a través de la agencia se estaba llevando adelante el desarrollo de estos conceptos, que es clave, me parece que es fundamental. Nosotros desde la sustentabilidad y desde la consultoría, y yo como abogado, Ale como bióloga, cada uno de lo suyo y atendiendo a empresas, lo vemos como un enorme, enorme paso en esto que estamos hablando de que es la gran transformación y la solución que mencionamos al principio. Los conceptos ASG, son los criterios internacionales de estandarización y de reportabilidad de qué, justamente, de qué es lo que está pasando con el ambiente, qué es lo que está ocurriendo con lo social y qué es lo que ocurre también con la gobernanza. Y nosotros decimos, en principio, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver? La gobernanza está en todos lados, está en las empresas, está en las organizaciones civiles, está en los gobiernos, está en todos los ámbitos públicos y privados. Y cuando hablamos de gobernanza, que ya lo vamos a ver, tiene que ver, ya empecé por el final, acá vieron el slide, que tiene que ver con las decisiones, con el control interno, con las políticas, con la transparencia, y acá hay un doble clic para el Estado, ¿no es cierto? Y hay el tema de la ética, digo, un doble clic también para el Estado y para las empresas, ¿no? En el tema de ambiental, obviamente, es el tema central junto con lo social, el eje central o vertebral, que es la gestión de los recursos naturales, la gestión de la biodiversidad, que es lo que hemos hablado desde un principio, cómo impactan nuestras acciones, las acciones de todas estas organizaciones que hablamos, públicas y privadas, cómo impactan en el clima. Imagínense, por ejemplo, el tema de los desarrollos urbanos, cómo hoy, si no rediseñamos las ciudades,
y eso lo vemos a diario, Ale, en Bariloche, hoy lo estamos viendo a través de la Fundación Impacta, ¿no? Como hoy se está previendo, por ejemplo, para los que no saben quizás que la Carta Orgánica de Bariloche tiene que ser reformulada y se va a llamar la Convención Constituyente de la Carta Orgánica, ¿no? Carta Orgánica como el eje vertebral legal de una comunidad, es como la Constitución en un municipio, ¿no? Y nosotros como desde la Fundación Impacta, en la que formamos parte con Ale, estamos viendo cómo hacemos de puente para el tratamiento de estas cuestiones, y tiene que ver con las ciudades sostenibles, para que los conceptos ASG sean incorporadas a esa constitución básica, decía, de las cartas orgánicas de los municipios. Y en eso es lo que está también la agencia. En cuanto a lo social, el tema de las condiciones laborales, de los derechos humanos y de los impactos en las comunidades, ya veremos en los estándares europeos, y me apuro porque nos van quedando pocos minutos, en los estándares europeos, cómo se llama el estándar, que sería la diligencia debida en sostenibilidad. La diligencia debida en sostenibilidad, ¿qué es? Es el análisis, las propuestas de cómo vamos o cómo podemos gestionar los aspectos ambientales y sociales. Y fíjense en los sociales, que ya lo veremos también en otro módulo, que lo llaman los conceptos JEDI o GEDI, justicia, equidad, diversidad e inclusión, que tiene que ver también con los derechos humanos, cómo esto se cruza con el primero, con la A del ambiente, cómo impacta y se cruza y se intersectan, digamos, los aspectos sociales con los aspectos ambientales, y cómo se cruza a su vez cuando hablamos de gobernanza, que tiene que ver con la gobernanza empresarial y tiene que ver con la gobernanza de las organizaciones e inclusive el Estado. Así que bueno, van quedando unos 5 minutos. Por suerte creo que hemos abordado los temas que pretendíamos. Acá tenemos una bibliografía y pusimos bibliografía general del curso. Es interesante para los que estén interesados, que imagino que deben ser todos los presentes porque por algo están acá, que es, bueno, sobre cambio climático, sobre acá estábamos ESG en concepto de ingreso, o ASG, que es lo que quiere decir que lo que hemos dado en anticipo, los criterios GEDI, compra pública, y el caso Mendoza. El caso Mendoza, yo siempre me parece admirable porque es un compendio, es un breviario, digamos, de las acciones que Mendoza viene realizando de hace más de 10 años en términos regulatorios a nivel legislatura, en términos regulatorios a nivel de municipios. Después los estándares del BILAB, que nosotros con Alejandra como consultores nos vimos obligados a hacer un curso que terminamos recientemente para toda Latinoamérica, que tiene que ver con los nuevos estándares europeos, porque el BILAB o el sistema B nacional, parte del universo de BILAB, están totalmente alineados con los estándares europeos. Y el reporte GRI, que es uno de los reportes ¿cómo se llama? Que es Global Reporting Organization, que es la reportabilidad o el reporte hoy, digamos, más reconocido, por más que hay otros, más reconocidos en términos de completitud, digamos, para reportar los impactos ASG. Así que bueno, ahora sí, nos quedan 5 minutitos y acá las chicas de la agencia pueden manejar el micrófono, las preguntas o lo que fuera. Espero no haberlos mareado, porque sabemos que en cada módulo estamos metiendo un montón de cosas. Para mí, para nosotros, son cosas súper interesantes. Para nosotros es una pasión y nos apasiona. Así que bueno, chicas, quedan Muchas ustedes. gracias, Fernando, súper claro. Respecto a esto que estás comentando, les quería dar un aviso. Todos recibieron un correo
estaría bueno que lo vieran, porque allí van a encontrar, en primer lugar, el acceso al campus virtual del IPAP, que va a ser la plataforma que vamos a estar usando para cargar los materiales. Ahí van a ver toda la bibliografía, las clases van a quedar grabadas, esa sería la idea, se van a subir también en ese medio, van a encontrar también una ficha de clase, todo esto como para acompañar, porque se entiende que 60 minutos, digamos, es más que nada de apoyo. Tienen un enlace también a un grupo de WhatsApp que es opcional, pero por ahí allí pueden concentrar las dudas, se pueden comunicar entre ustedes, ver el link, compartírselos. O sea, vamos a estar nosotras también por si tienen alguna consulta respecto a la modalidad o qué sucede, supónganse si falta una clase o no me aceptan. Y acá también les quería comentar en ese correo, les decimos que tienen hasta las 9:05 para conectarse. Tengamos en cuenta que es una clase de 60 minutos, por ahí nosotras vamos a estar acompañando a Fer y a Ale, pero la idea sería poder conectarse antes de ese tiempo porque no serviría de nada, digamos, entrar al espacio 20 minutos antes de que finalice. En todo caso, podría entrar a la plataforma y ver la clase grabada y demás. En el chat tienen el link de la asistencia para completarla y bueno, y por cualquier cosita podemos, estamos a disposición. No sé si tienen alguna consulta. A mí me gustaría preguntarles del 1 al 3 el grado de, que cada uno lo ponga en el chat si quiere, o sea, de dificultad, o sea, si no sabía nada de la temática, 1, si estaba un poco al tanto de la temática 2 y si está muy al tanto 3, entonces para saber en qué rango nos manejamos, ¿no? Y si ustedes pueden ahí llevar registro para saber... porque bueno, nosotros hemos, por ejemplo, después de esta capacitación que hemos hecho de B-Lab, hemos agregado un módulo que lo consideramos importante, antes no lo habíamos puesto, que es este de JEDI que comentó Fernando, porque en los estándares internacionales le están dando muchísima importancia a lo que es justicia, equidad, diversidad e inclusión. Entonces dijimos, bueno, hay que armar un módulo de eso, ¿no? Entonces, bueno, queríamos, me gustaría eso, saber un poquito cómo vienen. Bueno, bien, se va viendo, hay como un importante conocimiento del tema, así que... Buenísimo. Buenísimo. Y para el que no vi ahí algún uno, también buenísimo. Mejor. Claro. Es como la nivelación esto, en la universidad, ¿no? Bien, bueno, vamos a continuar la semana que viene con un caso práctico de cómo se ha medido un emprendimiento de la provincia para estos estándares de certificación B, pero es una empresa que se identificó a sí mismo como de triple impacto por las buenas prácticas que llevaba, y algo que todos reconocen cuando pasan por una herramienta de medición es que les sirve para ordenar toda esa información que ellos saben que hacen, pero hasta que vos no lo documentás, no podés decir que sos de triple impacto, ni que sos B, digamos, ¿no? O sea, ayuda muchísimo eso. Y este emprendedor puede dar testimonio de eso, por eso nos parece importante. Y después vamos a seguir un poco con las políticas. Janus, en la empresa, es un concepto agroecológico biodinámico. A mí me parece fascinante. Es una empresa del Valle y como él, teniendo en su ADN, como decimos nosotros, el triple impacto, teniendo en su ADN el cuidado social ambiental, como de repente se va reconociendo él mismo y al medir lo que tiene, se va asombrando de sí mismo por lo que hace. Eso a nosotros nos parece fascinante. Ya lo vamos a hablar, lo vamos a conocer. Yo conocí el lugar, y realmente es un lindo ejemplo del aporte a todo, al mundo y a los conceptos ASG de los que estamos hablando. Bueno, para nosotros un placer
agradecidos nuevamente a la agencia, a las Antonelas, Luciana, Sofía y demás, y agradecimiento a ustedes, a los presentes, porque realmente nos entusiasma el interés puesto de parte de los funcionarios de la administración, porque estamos nosotros en el mismo bote. Y yo me despido hasta el martes 30 porque salgo de viaje, o sea, los siguientes 2 martes Fernando los va a estar acompañando, pero bueno, el martes nos volveremos a encontrar. Muchísimas gracias porque ustedes son los que empujan. La realidad es eso, acá es una red en que nos tenemos que ir enlazando y viendo cómo entre todos podemos empujar esto en la provincia, ¿no? Y en nuestras comunidades. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buena jornada para todos. Hasta luego. Muchas Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego. Chau, chau.